Continuamos en esta edición mediodía de BTV Noticias. Desde hace algunas semanas, UTE viene promocionando sus tarifas inteligentes, prometiendo ahorros en la factura. Es más, dice que, bueno, de cambiarse a una tarifa de estas inteligentes, se van a generar ahorros o de lo contrario está dispuesto a devolver el dinero, así lo dicen incluso en su publicidad. Vamos a profundizar en qué implica este cambio hacia tarifas inteligentes y otros asuntos vinculados al ente público. Para eso estamos en contacto con Felipe Algorta, director de UTE. Gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un placer el contacto y bueno, estamos a la orden. Bueno, las tarifas de UTE a partir de enero se incrementaron en promedio un 5%, pero ustedes se aseguran que con algunas modificaciones, por ejemplo, utilizando las tarifas inteligentes, doble horario o triple horario, con las características que la están proponiendo, pueden generarse de todas maneras ahorros en la factura. Concretamente, ¿cuál es el cálculo que hacen? Bueno, antes que nada, respecto al ajuste que se realizó recientemente, cabe decir que obviamente con una inflación arriba del 9%, estamos hablando de un 5%, que incluso algunos informes internos de la empresa nos hablaban de que tendríamos que haber subido un 7% por lo menos, y este directorio resolvió hacer un ejercicio por un menor ajuste y que de alguna manera también obviamente estuvo consensuado con el Ministerio de Industria, con el Poder Ejecutivo y se buscó el menor impacto posible. Obviamente que suben los salarios, suben el precio del dólar, sube el petróleo, todas variables que a la UTE obviamente que le impactan, así como también lo que ha sido esta pandemia, en la cual la UTE por supuesto que también ha jugado o intenta jugar un rol fundamental. Hace unos días también nosotros cuantificábamos esa renuncia que UTE ha hecho en estos meses de pandemia, que habla de unos 800 millones de pesos, que no es una cifra menor, y ahí obviamente entran todos los beneficios a los distintos sectores que han sido duramente golpeados por esta situación. Eso es bien interesante, disculpe, eso es interesante, sí. Ahora volvemos al tema de las tarifas inteligentes, pero eso es interesante porque en general hubo mucha gente que dijo, bueno, por ejemplo, me pasé al teletrabajo y con eso la tarifa de la factura de UTE se disparó. Uno podría pensar, bueno, también ahí tuvo UTE una oportunidad. Usted dice que no, que en realidad hubo un renunciamiento. Bueno, sí, ahí son... A ver, lo que esa persona consumía en el trabajo, bueno, lo consume en su casa, o sea, a los efectos de para ustedes no les cambia, de energía no cambia, exacto. Lo que sí cambia es que, bueno, no han habido eventos, entonces, como hemos puesto en la parte de turismo, en la parte de los salones de fiesta, o sea, en esas sí han habido menos actividades en los centros culturales, cines, teatros, y eso no se puede hacer en la casa. O sea que realmente en ese sentido ha habido menos consumo de algunas actividades, pero lo que nosotros establecemos es que, bueno, entendemos y somos parte del mismo país, somos una empresa del Estado y como decisión política hemos definido de alguna manera, siempre en coordinación con el Poder Ejecutivo, que en algunos casos no se les cobre, por ejemplo, potencia contratada o que de alguna manera se financien algunos consumos para adelante. En el caso de los residenciales, nosotros desde el 13 de marzo la UTE no ha hecho un solo corte, y esto no es menor, porque por allí han habido algunos que intentan asusar y hablar de que la UTE va a cortar y demás, y realmente es una empresa que ha estado en permanente monitoreo de la situación y tratar de ponerse a la altura de las circunstancias. Y bueno,
Sí, dale. No, justamente en ese contexto en es que ustedes impulsan un uso racional, un consumo eficiente de la energía en los hogares y le proponen a la población entonces que haga algunas modificaciones de comportamiento y que analice estos cambios en sus tarifas inteligentes. Y ahí vuelve a la pregunta del comienzo. Ahí va. Concretamente, ¿qué cálculo o qué estimación hicieron de posibilidad de ahorro que tiene una familia uruguaya si hace algunas modificaciones de este tipo? Bien, es un lindo tema. No es un tema que salió ahora, después del aumento del 5% o con la pandemia. Tiene ya varios años los planes inteligentes. Nada más que ahora con decisión hemos decidido salir un poco a captar mayor clientela, porque entendemos que aquí hay una real baja de las tarifas, modificando el plan que uno consume y atendiendo a que, bueno, si conviene o no conviene, porque capaz que en algunos casos no conviene. Por eso hay que hacer un análisis, que para eso también en la web tenemos un simulador que nos puede decir, bueno, a cada uruguayo que entre y le puede estimar cuánto va a ahorrar, cuánto no. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Al día de hoy hay aproximadamente 100.000 planes inteligentes contratados. Nosotros entendemos que pueden haber por lo menos 30, 40.000 clientes más que pueden llegar a beneficiarse con este plan, en un universo de 900.000 que son los que utilizan la tarifa residencial simple, la que es la más, digamos, contratada. Pero en estos casos hay doble horario o triple horario. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros cálculos de costos, ya sea de la distribución de la energía como de la generación de la misma, hay horarios que son de punta, que son más caros. Y UTE lo que está haciendo con este nuevo plan inteligente es reducir ese horario de punta, que antes era de 6 horas, ahora reducirlo a 4 horas, siempre dentro de las 5 de la tarde y las 11 de la noche, que el cliente va a elegir qué 4 horas de punta va a establecer, y obviamente intentará consumir lo que pueda fuera del horario punta, o sea, más barata la energía. Y además, los fines de semana y los feriados no va a haber horario de punta. O sea que realmente aquí hay un plan definido para que haya una baja, no solamente en los que hoy se podrían pasar al plan inteligente y tener una baja hasta entre un 15 y un 20%, sino los que hoy están en plan inteligente, con esta baja de los horarios de punta, ya también van a ver una mejora en la tarifa a igual kilowatt consumido, ¿verdad? Porque obviamente esto también puede generar que la gente diga, bueno, en realidad a mí me interesa consumir más. Y entonces capaz que al fin de mes va a pagar lo mismo, un poco más, pero va a haber consumido mucho más. Eso es caso a caso y la gente lo irá monitoreando. Y te cierro con lo siguiente. UTE lo que establece es que aquellos que se pasen al plan inteligente, si pasado el año consumieron la misma cantidad de kilowatts en el año y pagaron más con la tarifa inteligente, entonces UTE le va a devolver la diferencia. Entonces es como un aliciente a que prueben con esta modalidad que entendemos en este caso claramente es una baja o apunta a que se baje la tarifa de fin de mes de cada cliente. Bien. Por el otro lado están aquellas personas que, que deliberadamente se cuelgan de la luz. En este contexto, aparte de pandemia, como usted bien decía, hay muchas personas que están realmente en dificultades. En ese sentido, ¿cuánto pierde UTE por este tipo de situaciones irregulares y cuáles son los planes para este año? La verdad que es una situación complicada y a veces es delicado hablarlo en este contexto en el que vivimos hoy, de pandemia, ¿verdad? Porque tampoco uno quiere que parezca como que uno sale a cortar a todo el mundo y a todo el mundo dejar sin luz y que no, y todas esas, a veces esos discursos que
en realidad nada tienen que ver con la situación. La realidad es que hay un 8% el porcentaje que hoy se estima de pérdidas no técnicas. Lo otro se establece por pérdidas en la red y nada tiene que ver con la gente que se cuelga. Y es un porcentaje muy alto que este directorio y la propia presidenta, la ingeniera Maldi, lo ha recalcado siempre, de ir hacia esa baja, porque realmente eso genera no solamente una pérdida para la empresa, sino que obviamente eso de alguna manera no permite generar ese margen para poder seguir apuntando a bajar las tarifas, pero además a la gente que se cuelga le complica al barrio, al propio barrio, porque quien se cuelga consume como si no hubiera mañana y eso le genera un problema incluso de muchos apagones a los que sí están conectados de forma regular, a los que pagan, a los que, digamos, como la mayoría de los uruguayos pagan su tarifa, y tengo que decir que estamos a nivel de cobro en un porcentaje bastante bueno pese a la pandemia. Bien, para finalizar brevemente, hoy está siendo un día bastante clave en todo el país por las lluvias, por el tema del déficit hídrico, se venía paliando en los últimos días ya. Esto tiene consecuencias también para la UTE y para la generación de energía. En ese sentido, ¿cómo estamos al día de hoy? Y la verdad que ha pegado fuerte la seca en los productores y también en la UTE. Obviamente tenemos las 3 represas en el Río Negro que están generando poco y nada realmente, y a nivel del Río Uruguay, Salto Grande también está muy por debajo de lo que generalmente genera. Eso implica que estamos teniendo generación a nivel eólico, a nivel solar y a nivel térmico. Y eso es cuando, digamos, es la última fuente de generación a la cual se recurre, que obviamente funciona a gasoil, y eso son otros costos de generación, pero bueno, realmente es un tema que UTE de alguna manera también lo prevé en su plan de que estos problemas de seca puedan complicar un poco la ecuación. Felipe Algorta, director de UTE, le agradecemos por estos minutos con BTV Noticias. Un gusto y a la orden, como siempre.